Le damos la bienvenida hoy día otra vez aquí en el Talmud y continuamos con nuestra clase TH112 sobre las doctrinas de la Biblia, la doctrina de salvación, y específicamente hemos estado hablando por un buen tiempo sobre la doctrina de la regeneración. Y si ustedes se recuerdan, habíamos comenzado en la última sesión hablando de monegismo, ¿ves?, en vez de sinegismo. ¿Cuál doctrina es la correcta? Habíamos invertido mucho tiempo sobre hablando de monegismo. Ahora quiero llegar sobre el tema de el apoyo al argumento sinegístico. El apoyo al argumento sinegístico. ¿Cómo es que ellos presentan su argumento? ¿Cómo es que ellos apoyan su argumento? Y volvamos a nuestra atención a los 5 artículos de la reconvención, mis hermanos, que Dios, por un eterno inmutable propósito en Jesucristo, su Hijo, antes de la fundación del mundo, ha determinado que la raza caída de hombres pecadores salvaría en Cristo, por amor a Cristo y a través de Cristo. Noten lo que ellos están diciendo. Dicen que a quien a través de la gracia del Espíritu Santo han de creer en este su Hijo Jesús y han de perseverar en esta fe y obediencia de la fe a través de esta gracia, incluso hasta el final. Bueno, y por otra parte, deja al incorregible, mis hermanos, y el incrédulo en el pecado y bajo la ira, y condenarlos en como alejados de Cristo, según la palabra del Evangelio. Porque mira, en Juan capítulo 3, mira lo que él dice, por favor, abre su Biblia en Juan capítulo 3, mira lo que él dice en versículo 36. Juan capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Perdón. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahora, y también de acuerdo a otros pasajes en la Escritura, y esto es lo que está hablando el artículo 1 de los 5 artículos de la reconvención. Bueno, si así es el caso, en ese caso tenemos que encontrar qué es lo que dice Juan capítulo 3, versículo 36, un poquito más al fondo. Mira, porque él dice aquí en la versión de la Reina Valera, ¿no? Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, ¿no? Pero el que rehúsa creer en él y en el Hijo no verá la vida. En la Biblia de la América lo dice así, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida. Pero sino que la ira de Dios permanece sobre él. Aquí, ¿qué es lo que vemos aquí? Aquí, y ahora, no se olvide que para comprender lo que estamos intentando decir aquí hoy día, tiene que haber comprendido lo que estuvimos hablando en la última sesión, en la última clase. Mira, aquí vemos que la salvación es condicional. La fe y perseverancia de la persona o del individuo. Eso es lo que ellos están diciendo aquí. Porque mira, reza versículo 36. Te quiero mostrar. Lo que el argumento sinegístico o arminiano está diciendo, mis hermanos, como él dice en Reina Valera, versículo 36, y en la Biblia de América, versículo 36 también dice, pero el que rehúsa creer, pero el que no obedece. Aquí vemos que lo que ellos están enfatizando, que la salvación es condicionar a qué? A la fe y la perseverancia del individuo. Lo que hace la elección condicional de ser elegido es colocar es colocar el factor determinante de nuestra salvación directamente sobre nosotros. Eso es lo que ellos están colocando. Que el factor determinante de mi salvación está directamente sobre mi persona.
y en nuestra capacidad de elegir a Jesús y permanecer en Él. Bueno, si eso es lo que están diciendo. Ahorita no vamos a discutir el asunto, pero lo que queremos hacer es esto. Ahora, comprende con lo que están diciendo. Los arminianos, mis hermanos, afirmarán que nuestra capacidad de elegir a Jesús es el resultado de una gracia universal que Dios da primeramente a todas las personas, que compensa los efectos, mis hermanos, de la caída y le permite al hombre decidir aceptar o rechazar a Cristo. ¿Comprenden lo que estoy diciendo? Ellos están diciendo, pero no explican cuándo es que Dios derramó esa gracia y en qué forma derramó esa gracia. Ellos están diciendo, en otra palabra, que después de la caída de Adán y Eva, ¿no? Y Adán y Eva fueron echados afuera, Dios lo echó afuera del jardín, ¿no? So ahí ya tenemos la caída del hombre. Y después Dios derramó una gracia universal sobre toda la humanidad, ¿no? Es lo que está haciendo. Para compensar, para contrarrestar esa caída, ¿no? Y permitirle al hombre y le otorgó obviamente la capacidad de aceptar o rechazar a Cristo. Eso es lo que están diciendo. En otra palabra, Dios debe hacer algo incluso para posibilitar la elección de la salvación. Pero al final es nuestra elección que nos salva. ¿Escuchaste lo que dije? ¿Entendí lo que dije? Es lo que ellos están diciendo. Ok, yo comprendo eso, yo lo entiendo. Pero dame el apoyo bíblico por lo que usted me acaba de decir. Dame el apoyo bíblico, lo cual usted está convencido de esa realidad y esa verdad. La referencia bíblica que ellos proporcionan. Recuerda que hay 5 artículos de la Reconvención de los Arminianos. En artículo 1, mis hermanos, ciertamente afirma que aquellos que creen tienen vida eterna, y quienes se resisten a creer no tienen vida eterna. Ellos sacan la parte central de ese versículo, ¿no? Capítulo 3, versículo 36, ¿no? Y así que pareciera que hay algún apoyo bíblico, mis hermanos, para esa doctrina. Yo no niego que aparece eso. Mire, cualquier gallo puede cantar, pero si tú sacas una porción afuera de su contexto, de ese versículo, y luego sacas ese versículo afuera de su contexto en su capítulo, ¿no? Tú te puedes convencer y convencer a cualquier otra persona de una doctrina completamente distinta. Mira bien. Por tanto, este argumento sinergista asegura que Dios hace posible la salvación. Guarde ese pensamiento. Que hace posible la salvación, pero es nuestra elección la que la hace efectiva. Está diciendo que lo que Dios hace, lo hace posible, pero nosotros somos los que le damos la vida al asunto. La decisión nuestra es lo que hace la posibilidad de lo que presentó Dios efectiva. Así que, mientras que el monergismo, ahora vamos al otro lado de la moneda, hemos hablado de sinergismo, ahora el monergismo, mis hermanos, asegura que Dios es la única condición necesaria y suficiente para nuestra salvación. Bueno, el sinergismo estará de acuerdo en que Dios, es una condición necesaria, pero negará su suficiencia. Yo estoy discutiendo esto y irónicamente estoy con otro pastor que me dice, no. Dios es necesario en este asunto.
Él es la condición. Ok, yo dije, mira, escúcheme bien. Para los reformistas, calvinistas, monijistas, mis hermanos, Dios es una condición necesaria. Ellos están de acuerdo. Para los arminianos, los de, en este lado, mis hermanos, ellos dicen, sí, Dios es una necesaria condición. Pero en este lado del argumento, mis hermanos, Él es efectivo y suficiente. En el cineísmo, Él es solamente efectivo, ¿entiende? Pero Él no es suficiente. Yo estoy, caramba, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué es lo que estamos hablando? Así que, mientras que el monijismo asegura que Dios es la única condición necesaria y suficiente para nuestra salvación, el otro lado de la moneda, el cineísmo estará de acuerdo con que, en que Dios es la condición necesaria, pero negará su suficiencia. Ok, está bien. En ese caso, muéstrame un versículo que dice eso. Mira, nuestro libre albedrío es otro argumento aquí. Dice que nuestro libre albedrío más la actividad, mi libre albedrío más la actividad de Dios es lo que lo hace suficiente. Lo que ellos están diciendo es que la creación para asuntos de salvación, ¿okay? Vamos a ser más específico, que la creación se eleva al nivel del creador, dice, ¿no?, para hacer algo suficiente y posible. Es básicamente lo que te está enseñando. Lógicamente hablando, mis hermanos, debemos ser capaces de ver el error de argumento cineísta, mis hermanos. Debemos de tener la capacidad que realmente Dios no salva a nadie. Porque eso es lo que están diciendo. Dios no salva, vos te salvas. Dios provee la oportunidad y tú eliges sí o no. Esto coloca, ¿sabe qué?, la responsabilidad de la salvación en nosotros y solamente en nosotros. Porque somos nosotros quienes tenemos que hacer realidad esa salvación a poner a nuestra fe en Cristo. Ahora, si Dios realmente no salva a nadie, mis hermanos, entonces es posible que nadie vaya a salvarse. Si voy a utilizar la lógica, mis hermanos, porque el hombre en sí mismo, sin Cristo, no tiene la capacidad de escoger a Dios. Y sabe que ni quiere escoger a Dios. No le importa nada de Dios. Él está ya alejado de Dios. Si es que nosotros reconocemos esa realidad. Yeah. Si Dios verdaderamente no salva a nadie, pregunta, ¿cómo podemos explicar pasajes tan poderosos? Y vamos a abrir nuestra Biblia, pasajes como Romanos capítulo 8, versículo 28, 29 y 30. Abre su Biblia, Romanos capítulo 8, versículo 28, 29 y 30. Porque si es cierto que Dios no salva a nadie, ¿cómo que tú explicas Romanos capítulo 8, versículo 28 hasta versículo 30? Vamos a leer. Versículo 28, perdón. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, ¿no? Porque a los que de antemano conoció, ¿no?, dice, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, esto también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Tenemos la misma cosa en la versión, acabo de leer la Reina Valera. En la Biblia de América, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien,
Y esto es para los que son llamados conforme a su propósito, porque a los que de antemano conoció. La misma cosa. Ahora, lo que nosotros vemos aquí, un poquito de gramática, por favor, es que todos los verbos, aquí todos los verbos griegos, ¿no?, en ese pasaje son ariosto, ariosto, en otra palabra, indicativo, significando que la acción allí descrita está completa. Lo voy a repetir. Es indicativo, mis hermanos, significando que la acción ahí que está mencionada, descrita, está completa. Dios hizo esto y esto, está completa. No necesita el hombre venir a intervenir, que venga el hombre a venir a intervenir, a ayudar a Dios. El lenguaje es bien específico y bien preciso y conciso. Mira, no hay ninguna potencialidad implicada en este pasaje que acabamos de leer. Porque desde la perspectiva de Dios, la salvación ha ya sido efectuada. De la perspectiva de Dios. Eso es importante comprender la gramática que se está utilizando aquí, mis hermanos. Ahora, vamos a regresar a la reconvención, a los artículos de la reconvención. Porque te recuerdas que estamos hablando del argumento sinejístico. Eso, por favor, no se me pierde aquí. Más adelante, en artículo 4, acabamos de hablar del artículo 1, pero en el capítulo 4 de los artículos de la reconvención, dice que la gracia de Dios es resistible. Es lo que están diciendo. Que el hombre, la creación, tiene la capacidad de resistir el creador. Es lo que básicamente ellos están enseñando. Y también en el artículo 5, ¿no?, afirma que aquellos que han elegido la gracia de Dios también puede caer de esa gracia. ¡Wow! ¡Qué lindo! Tú tienes la capacidad de elegir y la capacidad de caer. Mira, ellos dicen así, en ese artículo, dice, regresar a este mundo impío. Es la frase que ellos usan. Mira, convirtiéndose en desprovistos de la gracia. Desprovistos de la gracia. El arminianismo, por decirlo así, básicamente tiene la misma enseñanza, por ejemplo, como la Iglesia Católica Romana. Tiene la misma enseñanza. Esta postura, ¿no?, contradice la clara enseñanza de la Escritura. Esta postura contradice la Escritura, es lo que básicamente estamos diciendo aquí, respecto a la seguridad eterna del creyente. ¿De qué vale tener vida eterna si no es vida eterna? Lo que tú estás diciendo es que es vida provisional, vida temporal, vida terrenal, pues no tiene nada que ver con vida eterna. Ahora, si así es el caso, mira lo que dice. Te recuerdas que comenzamos con Juan capítulo 3, versículo 36. Regresa conmigo a Juan capítulo 3, mira lo que dice versículo 36. Si ese es el caso, ¿cómo entonces respondemos al apoyo bíblico de la elección condicional? Porque mira lo que él dice. Es increíble en la forma como lo dice. Porque él dice en versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, ¿no? Pero el que no obedece. Si nosotros comprendemos eso, mira, no se niega. Yo creo que tenemos que tener mucho cuidado aquí. No se niega, mis hermanos, que la fe es necesaria para hacer la salvación efectiva en nuestra vida. Estoy convencido que los monejistas, sinejistas, los reformados, los no reformados, los calvinistas y los arminios,
todos están de acuerdo que fe es necesaria. Yo no encuentro nadie que dice que la fe no es necesaria. Todos están de acuerdo que una de las condiciones es fe. Ahora, la preguntita pequeñita que yo tengo es esta. ¿Pero qué lugar tiene la fe en el orden de la salvación? ¿En qué lugar tiene la fe en el orden de la salvación? Tú sabes, muchos han enseñado en la teología el ordus salutis. El ordus salutis, en otra manera, el orden de salvación. Y hay una orden de salvación. Todavía están conmigo en Romanos capítulo 8. Mira lo que él dice en versículo 28, 29 y 30. Ordus salutis, que es el orden de salvación. Mira, mantenga por favor acá arriba, pongan en qué lugar, mis hermanos, tiene la fe en el orden de la salvación. Los dos lados están de acuerdo que la fe es necesaria, pero la pregunta es, ¿qué lugar tiene la fe en el orden de salvación? Vamos a regresar a Romanos capítulo 8 y mire lo que él dice en versículo 28. Y sabemos, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda bien. A esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, ¿no? Sabemos que esa es la Reina Valera. La Biblia de la América dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, para los que son llamados conforme a su propósito. Ahora, mire lo que dice el versículo 29. No se olvide la pregunta aquí. ¿Qué lugar, no, tiene la fe en la orden de la salvación, no? En el orden de la salvación. Mire lo que dice. Versículo 29. Porque a los que antes conoció, ¿no? Porque a los de antemano conoció, ¿no? Él dice, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos, ¿no? Y mira lo que dice el versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Mira bien lo que dice. Ahora, por favor, esto se trata con la justificación. La justificación, la cual está a la vista cuando consideramos la salvación por fe. Es la cuarta en esa lista. Precedida por reconocimiento, precedida por predestinación y precedida por el llamamiento. Y esto es clave para comprender. Mira lo que le dice, por favor. Regresa a lo que dice el versículo 30. Y a los que predestinó también los llamó, ¿no? Los llamó. Esto está bien claro. ¿Me entienden? Y los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. La glorificación, mis hermanos, la salvación es en el cielo. Ahora, el llamado puede dividirse en lo siguiente. Si vamos a utilizar las palabras que nosotros comprendemos, ¿no? Porque él dijo que hay un preconocimiento, hay una predestinación y hay un llamamiento, ¿verdad? En otras palabras, ahora el llamado puede dividirse en lo siguiente. Puede ser regeneración, evangelismo, fe y arrepentimiento. ¿Comprende? Regeneración, evangelismo, fe y arrepentimiento. En otras palabras, el llamado, cuando él dijo allá cuando él dice aquí en versículo 30, ¿no? A los que predestinó, a estos también llamó. Es lo que está diciendo, ¿verdad? En otra palabra, el llamado está referido como el llamado eficaz. El llamado eficaz. Por todos los teólogos reformados. Así lo dice. Llamado eficaz.
primero debe incluir haber nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo. Mira, guarde su lugar ahí en Romanos, pero a saltar conmigo, vete conmigo en Juan capítulo 3, versículo 3. Juan capítulo 3, versículo 3. Quiero que tú lo veas conmigo. Respondió Jesús, te recuerda que está hablando con Nicodemo. De cierto, en verdad, le dice, te digo, el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hola. So, tú tienes que nacer de nuevo primero. Después viene la predicación del Evangelio. ¿Ve? Es que nosotros lo tenemos completamente al revés. Mira. Después viene la predicación del Evangelio. Porque en Romanos, ahora vete conmigo, Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Y mira lo que él dice, versículo 14, 15, 16 y 17. Romanos capítulo 10, de 14 a 17. Escuche bien, porque después de la predicación del Evangelio, seguido por la fe y el arrepentimiento, mira lo que dice. ¿Cómo pues invocará aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueran enviados como está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el Evangelio, pues Isaías dice el Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio, nuestro mensaje? ¿Verdad? Lo que está diciendo. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿no? Está diciendo la misma cosa en la Biblia de la América, en esa versión de la Biblia, mis hermanos. Sin embargo, ¿qué es lo que tenemos aquí? Antes de cualquier otra cosa que ocurra, ¿no? Lógicamente, debe estar precedido por el preconocimiento y la predestinación. Dios ya tomó una decisión. Ahora lo que tenemos que hacer es esperar la manifestación de esa decisión que Dios acaba de tomar. Ahora, los arminianos afirman que el preconocimiento se refiere a la presciencia, mis hermanos, de Dios, de la fe del elegido. Yo no estoy hablando de presencia, yo estoy hablando de presciencia. Presciencia es saber de antemano, conocer de antemano, mis hermanos. Si ese es el caso, entonces la elección de Dios ya no está basada en su puro afecto de su voluntad. Vete conmigo en Efesios capítulo 1, versículo 5. Efesios capítulo 1, versículo 5. Te quiero mostrar. Porque dice, el amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esa es la razón que se da bíblicamente. ¿Por qué hemos sido predestinados? Si no, ellos dicen que la elección de Dios ya no está basada en el puro afecto de su voluntad. Ellos niegan el versículo. Sino más bien está en nuestra disposición. Yo soy incrédulo, yo no soy un creyente, soy un pagano en camino al infierno. Y lo que están diciendo es que la dispensación de haberlo elegido, independientemente de nuestra condición caída, la cual de acuerdo a Romanos capítulo 8, versículo 7, es hostil hacia Dios, incapaz de hacerlo. Mira. En Romanos capítulo 8, vea conmigo Romanos capítulo 8, mira lo que él dice en versículo 7. Romanos capítulo 8, mira lo que dice en versículo 7. Por cuanto los deseos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo.
La Biblia me dice que yo no tengo esa capacidad de elegir y escoger a Dios.